Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Y aquí me tenéis un día más lleno de energía y de buena vibra, dispuesto a traeros una reacción a Dimas con la canción, esperad que lo lea, que telita, Adai más Dai Didau. Ojo con el nombre de la canción. Pero tranquilos, que sé perfectamente por qué esta canción se llama así. Porque yo, si algo me gusta, pues lo estudio, lo empollo, me informo. Sé que esta canción se llama así porque el título de la canción es el nombre, supuestamente, de la chica a la cual va dirigida el poema. Ya que su marido, un preso político, le escribió un poema cuando le dijeron que es que su mujer la había abandonado. Entonces Dimas cogió ese poema, montó la melodía, la música y formó la canción que estoy a punto de descubrir. Así que yo ya sé la historia. A ver, yo es que soy una persona que si algo me gusta o me apasiona en exceso, me gusta saber absolutamente todo de ello. Entonces, pues este es el caso de Dimas. Me gusta indagar de él, me gusta leer sobre él, me gusta saber el todo. O sea, contra más sepa de Dimas, mejor. Y lo único que no sé y me dejo para las reacciones, pues son los vídeos, o sea, las canciones. Yo eso me lo dejo para lo último, para reaccionarlo con vosotros y a ver lo que sale. Cierto, sé lo que todos estáis pensando, o sea, lo sé. Estáis pensando, Alex, ¿qué camiseta más chula me llevas? Y sí, es muy bonita, la verdad, me encanta. Y diréis, ¿y cómo la has conseguido? Pues os cuento la historia. Existe un fan club de Dimas que se llama Ha llegado un ángel y es de Facebook. Pues bien, se pusieron el otro día en contacto conmigo diciéndome que mi reacción a la canción The History of One Sky que hice el otro día sobre Dimas fue la que más le gustó de entre todas las personas que habían reaccionado a ella. O sea que me hicieron un reconocimiento a que mi reacción fue la que más les gustó. O sea que gané. Aparte de reconocerlo en su página, me enviaron unos regalitos y entre ellos pues esta camiseta que yo la luzco muy orgullosamente. Es que me encanta, o sea, yo súper agradecido. De hecho, desde aquí al grupo os mando un besazo y os doy las gracias. Y bueno, va, no me enrollo más y... ¡Música, maestro! Vaya tela como estoy hoy de parlanchín. Dimas, canción Adai más Dai Didau. Vamos a ello. ¡Hala! Madre mía. Vale, pero ¿esto qué es? O sea, ¿cuánta gente hay tocando la dombra? ¿Una hilera entera de personas tocándola? ¿80 personas? ¿70? Imagino que esto será la intro de la canción, pero nunca había visto algo similar en una actuación, la verdad. Y encima tocando en trémbolo, que eso es súper cansado además. Haciendo el punteo y el rasgueo a la vez. ¿Y Dimas? ¡Ahí está! ¡Él también! ¡Toma ya, venga! ¡Todos juntos! Vale, fijaros lo rápido. Es muy cansado tocar así, es muy cansado. ¡Toma ya, vámonos! Vale, ya me conocéis y sabéis que cuando yo veo una reacción intento poner todos mis sentidos involucrados en ello. O sea, mi cerebro trabaja al 100%. ¿Qué he podido ver? Cosas que me han gustado. El ropaje de Dimas, que yo creo que esto es una ropa tradicional kazaja, estoy seguro. De hecho, parece un príncipe. Han empezado tocando todos estos músicos en primera fila. Y él ha estado en el escenario, pero el protagonismo inicial se lo ha dado a los músicos iniciales. O sea, ojo con eso, ¿eh? Las intenciones que viene es como que este instrumento es típico de mi tierra y es lo primero que quiero presentar en esta audición. Y eso me ha gustado mucho. Fue designada en el 2014 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea que, ojito con la dombra y con el sonido que tiene, que es increíble. O sea, es una maravilla.
¡Wow! ¡Wow! Precioso, Dios. Os prometo que no sé ni por dónde empezar. En el escenario hay un altillo donde están todos los músicos. Y ¿os acordáis que antes he dicho que por parte de Dimas es algo muy grandioso que la gente que tocaba el dombra estuviera en primera plana? Pues es que los músicos los ha puesto encima de él. O sea, el protagonismo se lo está dando a la música, está dando a entender que es la música. Luego estoy viendo un árbol con raíces que están creciendo, las raíces crecientes del árbol, que es precioso, es muy bonito. Y luego, ojo, ojo que esto me vuela la cabeza, me va a volar. Estoy viendo un montón de músicos y entre ellos, en la parte central, instrumentos típicos kazajos. O sea, entre ellos estoy viendo la dombra, estoy viendo koviz, estoy viendo el daibil, que es una percusión súper ancestral. De hecho, ha sido el primer instrumento que se creó en la humanidad en forma de timbal. También estoy viendo getizen, que es un instrumento de cuerda que se toca sentado y tiene 23 cuerdas con trastes movibles y da un sonido precioso. Y luego a los lados están lo que son los músicos que podrían ser de una orquesta y por otro lado lo que es la batería, la guitarra, el bajo, los teclados. Esto puede ser algo brutalmente grandioso, ¿eh? Estoy loco por seguir viéndolo. Venga, seguimos. Uf, ¿cómo suena, por favor? ¿Cómo suena? Dios, me apasiona. De verdad que siento devoción por la música folclórica regional, en este caso de Kazajistán. Es grandioso, o sea, es una música ambiental que te transporta. Si cierras los ojos y escuchas esa música y luego la unificamos a la voz de Dimas, yo creo que la perfección se podría definir como este tipo de canción. Al menos para mí, que soy un apasionado de la música y de los instrumentos. Luego, también Dimas no ha empezado en ese tono susurrado, aireado, como muchas veces empieza, sino ha empezado en una cuarta octava y luego ha bajado a una tercera octava. Está cantando muy cómodo, muy relajado. De hecho, creo que esto no va a ser una canción típicamente para lucirse él, sino creo que aquí el protagonismo lo van a tener todos en una forma muy equitativa. Es la impresión que me está dando. Precioso, brutal. Uf. Es que su voz se fusiona perfectamente con esa fusión multiinstrumental que están haciendo. La música te está transportando y te está transportando a donde él quiere, que es a Kazajistán, a su país. Aparte, me encanta porque los instrumentos los estoy escuchando paneados en un lado y en otro, y es que estoy escuchando hasta un birimbao, que es un arpa de boca que también es típico en su tierra. Esto que hace... Se oye muy lejano, pero es que también está introducido en la canción. Es una maravilla, de verdad, es una maravilla. Pam, pam. La bajada ahora. Precioso escenario, esas raíces de árboles crecido. Buah, qué bonito.
Ahí están. Instrumentos ancestrales kazajos. ¡Buah! La piel de gallina, ¿eh? ¡Vámonos! No me canso de decirlo, ahí en pantalla han salido todos los instrumentos que he nombrado, tanto el COVID, la dombra, el getigen, el daibil y por último, nombrar al instrumento más perfecto que hasta la fecha yo he conocido. Se llama Dimas. Qué bonito, qué bonito. Cuando ha subido esa quinta octava. ¿Está emocionado? ¿Puede ser? Está emocionado. ¡Guau, qué imagen! ¡Madre mía! No. Está llorando. Buah. Qué barbaridad de canción. O sea, ha terminado la canción con él arrodillado, entregado, mientras la imagen del árbol de fondo se había disipado, había quedado únicamente el tronco tal y como había empezado y las puertas o las compuertas de los músicos se iban cerrando poco a poco a medida que iban desapareciendo las notas musicales para quedarse él, un piano final y la entrega total. Yo creo que en esta canción Dimas pretendía mostrar al mundo un pedacito de su tierra, o sea, abrir las puertas y que la gente lo viera. Y yo creo que lo ha conseguido. Y si no lo ha conseguido, a mí sí que me lo ha hecho conseguir. Me ha parecido una canción realmente tierna, bonita, espectacular. Su voz, no ha hecho falta hacer grandes florituras para él mostrar lo grande que es. Con una voz entre la tercera y la quinta octava cómodo para él, ha mostrado lo que realmente tenía que mostrar. Que es decir, esta es mi tierra, esta es mi gente y esta es mi historia. Poco más. Grandioso, espectacular, encantado. Y si a ti también te ha gustado mi reacción y te suscribes, yo te lo agradezco. Y si no, pues bueno, con que te haya gustado y hayas pasado un buen rato y a lo mejor hayas aprendido algo, yo con eso me doy con un canto a los dientes y con eso soy feliz. Así que os quiero y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Vámonos! Joder, Dimas una vez más ha vuelto a hacer que se me ponga los pelos de punta. Y eso que tengo pocos.